Bueno, galería de escritores. A mi lado tengo a un personaje para mí pues muy importante en Asturias. No vamos a hablar de nada, simplemente vamos a hablar de literatura. Don Pedro de Silva, Cienfuegos Jovellanos. Pedro. Bueno, yo empiezo Don Pedro. Bien. ¿Me das permiso para llamarte Pedro? Por favor, ¿eh? Si no te llamo yo Don Miguel. No. Bueno, entonces empezamos mal. Pedro nació el 18 de agosto de 1945 en Gijón. Pedro, ¿cómo empezaste a escribir? Empecé a escribir poesía. Y empecé a escribir, pues, en realidad empecé a escribir pequeños versos con rima, aleluyas, pequeñas cuartetas, jocosas, festivas, cuando era estudiante de bachillerato. Y luego empecé a escribir lo que yo llamo literatura, es decir, escritura que tiene la vocación de emocionar. Cuando estaba estudiando Derecho, pues a los 18 o 19 años escribí mi primer poema serio. Y por aquella misma época empecé a escribir artículos de prensa. Sí, dime un poquitín cómo fue tu infancia. Pues yo creo que fue una infancia tipo, como todas las infancias de los niños de mi época, de la clase media, digamos así, ¿no? Estudiante en un colegio de curas, sometido por tanto a todo el conjunto de limitaciones y de prohibiciones propios de la época y propios del colegio de curas. No podría decir que fue una infancia feliz, pero sería demasiado decir que fue feliz también, ¿no? Yo era un estudiante y un colegial taciturno, con no muchos amigos, muy metido en mí. Posiblemente esa sea una característica que luego le acabe convirtiendo a uno en escritor, porque todo lo que va almacenando a lo largo de una niñez poco extrovertida, luego tiene necesidad de devolverse al mundo exterior, ¿no? Sí, luego vamos al mundo literario. ¿Cómo fue? Estamos recorriendo infancia, vamos por la juventud. ¿Cómo fue tu juventud? Tipo, bueno, la minifalda, el rock and roll, el yeye, el 600... Bueno, 600 no tuve. ¿Todavía hay viejo? Yo la verdad es que 600 en aquella época lo tenían muy pocos. Yo creo que yo tenía un amigo rico que tenía un 600. Y yo creo que no tenía más amigos que tenían coche en aquella época. Yo tuve mi primer coche al terminar la carrera. En 1966 o 67 tuve mi primer coche. Y la juventud pues fue como todas, fue la juventud de la gente de los años 60 en provincias, era todo igual, ¿no? Era una juventud donde experimentábamos pues la sensación de que estaba ocurriendo algo distinto, que se percibía pues a través de la música, había en el aire la idea de que estaba pasando algo, pero quedaba muy lejos aquello que estaba pasando, ¿no? Lo que estaba pasando era en los años 60. Pero en los años 60 a provincias llegaban muy cadenciosos, muy limitados, apenas llegaban ondas de lo que era la explosión de cambio de los años 60. Yo efectivamente era bastante amigo de la música, del baile, del deporte también. Era un estudiante normal. Yo creo que era normal en casi todo, ¿verdad? Bien, ¿y te conviertes en abogado? Me convierto en abogado por tradición familiar. Mi abuelo era abogado, mi padre abogado, mi tío bisabuelo abogado, y yo en realidad quería ser arquitecto. Sí. Yo quería ser arquitecto. Todavía hoy me sigue pareciendo que la arquitectura es el gran arte. Pero yo en aquella época quería ser arquitecto. Pero bueno, tuve que seguir la tradición familiar y luego no me arrepentí. Luego quise ser periodista. A mitad de la carrera de abogado quise ser periodista. Y mi padre se las arregló para disuadirme de que de esa otra carrera y convencerme de que me quedara estudiando la de Derecho, ¿no? Sí, oye, antes de continuar, yo soy muy curioso. Jovellanos,
¿No tiene que ver nada con el mítico Jovellanos? Jovellanos, bueno, Jovellanos no tuvo hijos, ¿eh? Sí. Mi familia desciende de la hermana de Jovellanos, de la hermana mayor. Ajá. ¿Eh? Y bueno, la casa natal de Jovellanos era propiedad, lo que hoy es museo, era propiedad de mi abuelo, que la vendió por un precio muy bajo, casi simbólico, al Ayuntamiento de Gijón, y ahí nació mi madre, en la casa natal de Jovellanos nació mi madre. Ajá. Bien, seguimos. Disipado mis dudas, pues yo soy muy curioso. Pues, libros publicados. Ya no me acuerdo de cuántos fueron, ¿no? Pero bueno, son unos cuantos. El primero que publiqué fue de poesía, se llamaba La Ciudad, en una colección que se llamaba El Bardo. El segundo que publiqué fue un libro Sí, sobre... cuéntame un poquitín sobre, al mismo tiempo que vas... El Bardo, el primer libro era un libro de poesía sin rima, de poesía libre, bastante comprometida desde un punto de vista político. No muy político, no político estrictamente, comprometido socialmente, que era la poesía que se hacía en la época, ¿no? El segundo libro fue un ensayo sobre Asturias, que se llama El regionalismo asturiano, donde trataba de proponer una serie de contenidos que debería tener una posible autonomía para Asturias. Esto tiene el mérito de que fue escrito en 1975, cuando ni había constitución ni se sabía en qué podía consistir un estatuto para Asturias. El tercer libro fue otro libro de poesía, que se llamaba La luna es un instrumento de trabajo. Era una poesía en parte más intimista, había una parte que ya era poesía amorosa, y terminaba con un cuento dedicado a la luna llena. El cuarto fue otro libro sobre Asturias, que se llama Asturias, Realidad y Proyecto, que ya contenía un proyecto, bueno, un proyecto que se parecía bastante al que luego convertí en el proyecto político cuando me presenté a las elecciones de 1983, autonómicas. El quinto yo creo que fue una novela que se llamaba Proyecto Venus Letal, que la publiqué con seudónimo porque era una novela muy irreverente, muy arriesgada, alguien podría pensar incluso que sacrílega.